Joaquín Chirau Palau, 1895-46, fue uno de los filósofos españoles más profundos, aunque menos conocidos, del siglo XX. Su pensamiento se desarrolló entre dos mundos, el de la Europa filosófica, con influencias de la fenomenología, el idealismo y el espiritualismo, y el de la América Latina, que lo acogió tras su exilio por la Guerra Civil Española. En México, donde murió en 1946, dejó una huella importante como profesor, pensador y puente cultural entre España y América. A pesar de su temprana muerte, la obra de Shirao destaca por su humanismo espiritual, su enfoque existencial y su búsqueda de una filosofía viva, centrada en el sujeto, la experiencia interior, el amor y la libertad. Su figura es inseparable de su formación en Cataluña, su estrecha relación con la institución libre de enseñanza, su diálogo con el krausismo y su interés por los valores éticos, religiosos y estéticos como expresiones del espíritu humano. La filosofía como vivencia entre el idealismo y la fenomenología. Shirao formó parte de una generación que recibió la influencia del idealismo alemán, Kant, Fichte, Hegel, pero que también se abrió al giro fenomenológico de Husserl y al vitalismo de Ortega y Gasset. Su propuesta filosófica busca un equilibrio entre la racionalidad y la vida, entre el análisis conceptual y la experiencia vivida. En su obra principal, Filosofía del Espíritu, 1934, desarrolla una visión del ser humano como unidad de razón, sentimiento y voluntad, articulada en la noción de espíritu. El espíritu, para Shirao, no es una sustancia metafísica ni una categoría vacía, sino la expresión viva de la persona que se autoconstruye en la experiencia, en la relación con el otro y en la apertura al mundo. Desde esta perspectiva, la filosofía no es una ciencia abstracta ni una simple teoría del conocimiento, sino una meditación sobre la vida humana en toda su complejidad, ética, estética, religiosa, afectiva y política. El conocimiento no surge solo del pensamiento lógico, sino también del sentir, del valorar, del amar y del actuar. El amor como forma de conocimiento. Uno de los rasgos más originales del pensamiento de Shirao es su insistencia en el amor como vía de acceso al ser del otro y a la verdad. En un sentido profundo, el amor es para él una forma de conocimiento personal, un modo de trascender el aislamiento del yo y abrirse a la alteridad. En el amor el sujeto no solo conoce, se transforma, se entrega, se compromete. Esta dimensión del amor, presente también en la tradición cristiana y en los místicos como San Juan de la Cruz, a quienes Shirao admiraba, no es irracional, sino suprarracional, es decir, supera los límites de la lógica para alcanzar una comprensión más plena del sentido. En este punto, su pensamiento entra en diálogo con corrientes como la fenomenología de la persona, Scheller, el personalismo, Mounier, y la filosofía del espíritu, Unamuno, con los que comparte la idea de que el conocimiento humano debe fundarse en la vida concreta, no en construcciones abstractas o reduccionistas. Libertad y autenticidad, la vida como tarea. El pensamiento ético de Shirao parte de la idea de que la vida humana es una tarea espiritual, una obra que cada individuo construye con libertad, en diálogo con los demás y con la historia. La libertad, para él, no es mero arbitrio ni elección subjetiva, es responsabilidad plus apertura, fidelidad a un ideal interior. En este sentido, su ética se inscribe en una tradición humanista que remonta al idealismo moral de Kant y al krausismo español, pero que también dialoga con el existencialismo emergente de su época. Shirao cree que vivir auténticamente significa buscar el sentido de la existencia más allá de las convenciones, sin renunciar a la comunidad ni al compromiso social. La educación, la amistad, el arte y la religión son, para él, formas de realización del espíritu, espacios donde el ser humano puede descubrir su vocación profunda y dar forma a una vida buena. Por eso su filosofía está siempre orientada hacia lo concreto, lo vital, lo humanamente valioso. Shirao no fue un filósofo religioso en el sentido dogmático, pero sí desarrolló una profunda reflexión sobre la dimensión religiosa del espíritu humano. Para él, lo religioso no se identifica necesariamente con instituciones ni credos, sino con la apertura a una realidad superior, la búsqueda del absoluto, la experiencia de lo sagrado en la vida cotidiana. En su obra póstuma, La filosofía de los valores, analiza cómo los valores éticos, estéticos, religiosos, no se imponen desde fuera, sino que brotan del corazón mismo del sujeto espiritual, que los intuye, los encarna y los realiza en su existencia. La religión, entendida así, no es una renuncia a la razón, sino una profundización del sentido,
un lenguaje simbólico que permite al ser humano expresar su aspiración a la totalidad, su anhelo de plenitud. El pensamiento de Shirao se sitúa en esa zona de frontera entre la filosofía y la mística, entre la razón reflexiva y el misterio que escapa a toda definición. La cultura como hogar del espíritu. En su exilio en México, Shirao fue una figura clave en la transmisión del pensamiento español y europeo en América Latina. Desde su cátedra en la UNAM, formó a generaciones de estudiantes y mantuvo un diálogo constante con la filosofía, la literatura y el arte como expresiones privilegiadas del espíritu humano. Para él, la cultura no es un adorno ni un producto de élites, es el ámbito en el que el espíritu se hace forma, historia, palabra, comunidad. Por eso dedicó atención tanto a la poesía como a la filosofía, tanto a la ética como a la educación, convencido de que todo conocimiento auténtico tiene una dimensión formativa. En este punto, su pensamiento se conecta con la tradición de la paideia, entendida como cultivo integral del alma, y con la pedagogía de figuras como Ortega y Gasset, con quien compartía la idea de que la cultura es una tarea colectiva, una construcción solidaria del sentido. Estilo y actitud filosófica. La escritura de Shirao es serena, reflexiva, clara y profundamente íntima. Sus textos no buscan imponer sistemas, sino invitar al lector a la contemplación, al diálogo interior, a la apertura espiritual. No es un filósofo técnico, sino un pensador humanista, cuya obra se nutre tanto de la filosofía como de la literatura, la poesía y la espiritualidad. Su actitud filosófica se caracteriza por la humildad, la apertura y la fidelidad al ser humano concreto, al que considera centro y sentido del pensamiento. Frente a las filosofías que absolutizan el poder, la técnica o el conocimiento objetivo, Shirao propone una filosofía al servicio de la vida, del amor, de la libertad y del espíritu. Conclusión. Filosofía como vocación espiritual. La filosofía de Joaquín Shirao es una filosofía del espíritu, en el sentido más pleno del término. No es una doctrina cerrada, sino un camino de búsqueda, de interioridad, de comunión con los demás y con el sentido último de la existencia. Su pensamiento es una defensa de la dignidad humana, de la vida auténtica y del amor como fuerza que ilumina el conocimiento y la acción. En tiempos de fragmentación, crisis de valores y tecnificación de la vida, su voz nos recuerda que la filosofía sigue siendo un arte de vivir, una llamada a la libertad interior y al compromiso con lo más valioso del ser humano. Su legado, aunque discreto, es profundo. Nos invita a pensar con el corazón, a vivir con sentido y a buscar la verdad en el diálogo entre razón, amor y espíritu.